Hoy es el primer día de la semana y yo sé que muchos pasaron una noche difícil, se fue la luz, calor, etcétera. Pero hoy, que es el primer día, queremos darle la gloria, la honra a aquel que lo merece, que es nuestro amado Jesucristo. Amén. Le hemos invocado, ¿sí? Le hemos adorado. Ahora vamos a la enseñanza. Esta enseñanza, ayer el Señor me la dio, ya le hemos compartido algunas veces. Ayer rumbo al anexo. Hay tanto que enseñar en la Biblia, pero siempre oras a Dios. Y yo le decía al Señor, rumbo al anexo, le decía: Señor, ¿qué palabra quieres que yo les comparte a estos jóvenes? Y el Señor me dio la palabra hablando de unos leprosos, y gracias a Dios fue de mucha edificación para sus vidas, y creo que será también de edificación para nosotros. Mira el título de esta enseñanza. Dice: la sanidad que es temporal, la salvación es eterna. Hay cosas temporales, ¿sí?, que no tiene uno que batallar mucho ni preocuparse mucho. Hay cosas temporales que sí debe uno de preocuparse. ¿Cuál sería algo temporal del cual te debes de preocupar? Tu salud, ¿no? Es temporal, pero hay que cuidarla. Y hay cosas que son temporales que no tenemos que preocuparnos tanto, pero hay cosas eternas que trascienden este mundo. Puedes decir conmigo: Dios. Otra vez, Dios es un Dios eterno. Amén. Y su creación la hizo por la eternidad. Una vez un pastor en un púlpito se presentó con una pita, y todos se asombraron porque ¿qué hace el pastor con una pita en el púlpito? Y jaló la pita y jalaba, y era una pita larguísima, color café, pero la punta de la pita tenía 10 centímetros de color blanco. Y él dice, este pastor le dice a su audiencia, le dice: esta pita representa la vida del ser humano. Y pues veían la pita en todo el púlpito y decían: wow, pues es mucho. Y estos 10 centímetros representan la vida del ser humano en la tierra. Amén. Donde pasaremos la eternidad es en el cielo, y ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. Son palabras de esperanza. A veces cuando eres joven tú dices: no, todavía me falta mucho. Pero ¿dónde estarás en 100 años, hermanos? Creo que nadie estaremos aquí. ¿Cuál va a ser lo preocupante en 100 años? ¿Dónde estarás? Tu vida, tu alma, ¿dónde estará? Por eso Jesús, que es eterno, trazó cosas eternas. Y en la Biblia, historias de las cuales vamos a estudiar nos hablan de ese propósito eterno. Amén. Ok, entonces vamos a la Biblia, a Lucas 17. Vea tu Biblia, quiero leerlo antes de verlo en la pantalla. Lucas 17, 11. Lucas 17, del 11 al 19. Hay dos maneras en la cual Dios se dio a conocer este mundo: a través de la creación y la conciencia, se conoce como la revelación natural, ¿sí?, y a través de la revelación especial. Pregunta de examen: de qué manera Dios se dio a conocer al mundo? A través de dos cosas. ¿Cuáles son? Número uno, la revelación natural y la revelación especial. Estamos en la escuela, ¿sale? Dios se dio a conocer este mundo. Lo que sabemos de Dios es lo que Dios se dio a conocer. ¿Qué sabe la gente de ti? Si tienes a tu novia, ¿qué sabes de tu novia o de tu novio o tu pareja? Lo que tú le has dado a conocer, ¿sí? Alguna historia, alguna anécdota, y luego la recuerdan y dicen: ¿te acuerdas? Sabe lo que tú le has mostrado. Dios, lo que sabemos de Dios, Dios lo reveló a través de dos cosas. Número uno, ¿cuál? La revelación natural. ¿Cuál es? La creación y la conciencia. Quienes tienen donde anotar, anótalo.
¿sí? Dios se dio a revelar a través de dos cosas: la revelación natural y la revelación especial. La natural es la conciencia. Todo ser humano sabe que Dios existe. ¿Escuchaste? Toda persona, aunque nunca haya ido a la iglesia, sabe por su conciencia que Dios es real. Pero no sabe más allá de eso. Y Dios se dio a revelar a través de una revelación especial, que es ¿qué? Su palabra. Yo y tú, si quieres conocer a Dios, necesitas estudiar la Biblia. No podemos conocer a Dios sin la Biblia, porque en ella nos muestra su carácter, nos muestra sus intenciones, nos muestra qué le gusta, ¿sí?, qué le disgusta y qué quiere para nosotros. Amén. Y cada historia, lo hemos dicho, son figuras de tipos de personas para hablarnos el día de hoy. Y hoy veremos una historia muy importante de 10 leprosos que fueron limpiados. Lo voy a leer, de esa manera se estudia la Biblia. Ya aprendimos dos cosas. Número 1, cómo se da Dios a revelar o a conocer. ¿Sale? Y 2, cómo se estudia la Biblia. Primero se lee, se interpreta el texto y luego se aplica el texto. Entonces vamos a leer el texto, de ahí lo vamos a interpretar de acuerdo a la época, la cultura, la situación que estaba pasando, y de esa historia vamos a aplicarla hoy. ¿Para quién? Para mí, ¿sí? Para ti. De esa historia, ¿qué te sirve a ti? ¿Ya está? Vamos a leerlo. Lucas 17, 11. Lo leo y avanzamos. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cierra tus ojos un momento, por favor, y oremos a Dios, y tú le pidas al Señor que te dé de su gracia para conocer e interpretar y saber que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Padre, gracias. Intenta hacerlo, hermano. Cierra tus ojos y dile: papá, hoy en el nombre de Jesús te pido que tú me reveles esta escritura, Señor. Sabemos que fue inspirada por tu Espíritu Santo, y te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu pueda recibir esta enseñanza, pueda ver a través de la letra en mi mente las escenas, los escenarios y lo que tú nos quieres mostrar hoy a la iglesia y de manera personal a mi vida. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu iluminación para interpretar las Escrituras. Ayúdanos, Señor Dios, porque necesitamos de tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es verdad y tu palabra da vida a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, vamos al contexto. Ve por favor a Levítico para que entendamos qué es un leproso. Pregunta: ¿alguien sabe qué es un leproso o qué es la lepra? Sí, algunos ya lo sabemos. La lepra es una enfermedad que hasta el día de hoy no se ha erradicado, ¿sí? Pero que ya en México hay pocos casos, casi nada, pero en otros lugares sí la hay. Y uno de sus
ataques de esa bacteria, dice que esa bacteria ataca el sistema nervioso. ¿Qué es esto? Que lo primero que hace es apagar, desconectar tus células sensitivas. Entonces tú puedes tocar a un leproso y no siente nada. Entonces esa bacteria comienza con una pequeña ronchita, ¿sí?, en su cuerpo, y comienza a invadir, comienza a matar sus células de su tejido, inclusive comienza a destruir principalmente los tejidos más delicados como las orejas, la nariz, que no tienen hueso, ¿sí?, sus dedos de las manos. Lo curioso que esa persona no siente y se puede estar descarnando, ¿sí? Las personas leprosas, quise traer una imagen pero estaba muy grotesca, no los quise espantar. Entonces una persona, imagínate, sin nariz, solo con el orificio, sin oreja, sin dedos de los pies, y esa enfermedad era contagiosa. ¿Cómo? Hay diferentes tipos de contagio. ¿Cómo era su contagio? Por tocar a otra persona, ¿sí? Hay enfermedades que son por transmisión sexual, por un estornudo. Esta, al estar en contacto con esa persona, transmitía esa bacteria y se contaminaba. O donde tocaban, el lugar donde tocaban y se iban, y tú ibas y tocabas ese lugar, tú te contagiabas, ¿sí? Y Dios, a través de Moisés, dio leyes con referente a la lepra. Por eso es importante conocer el contexto para saber qué pasaba con la historia, porque ellos de lejos le hablaron a Jesús. ¿Sale? Entonces, en Levítico 13, de tarea, lee Levítico 13 y 14. ¿Escuchaste? ¿Lo anotaste? En casa tú lo vas a leer todo. Levítico 13 decía que tenían que ir con el sacerdote. En esa época no había hospitales como el día de hoy, y ellos tenían que recurrir al exilio, como la manzana podrida. Si tú tienes una canasta de manzanas y tienes una manzana podrida, ¿qué va a pasar con las demás? Las demás que están sanas no podrán despodrir. No, la podrida es una. No tienen la facultad de despodrir a la podrida. Pero la que está contaminada, ¿qué? Tiene el potencial de invadir a las demás. ¿Qué se tiene que hacer? Sácala. Y eso se hacía porque no existían hospitales. ¿Sale? Vamos. Dice en Levítico 13:45: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará ¿cómo? Vestidos rasgados. Entonces tú podías identificar a un leproso porque sus vestidos los tenían que rasgar para diferenciarse de las otras personas. Dice, y su cabeza ¿cómo? Descubierta. La mayoría de esas personas usaban la cabeza cubierta por el sol. No existían sombreros, no existían gorras, y usaban paños para cubrir su cabeza. Entonces el leproso, ¿qué tenía que hacer? Descubrir su rostro para que la gente lo pudiera identificar, ¿sí? Y dice, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Entonces estas personas tenían que decir, se iban por un camino y venía gente sobre ese mismo camino, ellos tenían que gritar: ¡soy inmundo! Para que la otra persona escuchara y decía: ahí vienen unos leprosos. Y se juntaban grupos de leprosos, ¿sí? Porque no solo eran exiliados uno o dos, eran varios. Y se juntaban grupos de diferentes personas. ¿Sigue? Dice la ley: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, ¿qué? Será inmundo, estará impuro, no se podrá juntar a la ciudad ni al templo, y habitará ¿cómo? Solo, fuera del campamento será su morada. Imagínate esas escenas o esas personas que empezaban con una llaga. ¿Qué era lo primero que hacían?
ir con el sacerdote. El sacerdote ya tenía experiencia, era como el médico del pueblo y indagaba y decía, no, no es lepra, no te preocupes, y regresaba a su casa. Pero si él descubría que era lepra, él tenía que dejar ¿a quién? A su familia, a sus hijos, si tenía trabajo, su trabajo, su escuela, y sacarlo fuera del campamento. Este tipo de lepra, ¿por qué se llevaba al sacerdote? Porque se entendía que aquella persona que estaba enferma de lepra es porque había pecado y tenía que hacer ritos de purificación. Dice un principio que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Las consecuencias del pecado es muerte. Y la lepra, hoy en día, de manera figurada, simboliza ¿qué? El pecado. ¿Escuchaste? ¿Qué es lo primero que hacía la lepra? Insensibilizar a la persona. ¿Qué es lo que hace el pecado? Te hace insensible. Tú puedes ofender a tu esposa, tú puedes ofender a tus hijos y no sientes nada. Oye, ¿no te das cuenta? Mira esa mujer. No. El pecado que hizo endureció su conciencia, endureció su corazón. Y muchas personas por causa del pecado se van quedando como solos, aislados. ¿Sí? Y por lo regular, el que tiene una adicción llamada pecado, alcohol, drogas, por lo regular, un alcohólico, ¿con quién se junta? Con otros alcohólicos. Sus reuniones no van a ser con los que no toman, va a ser una reunión con los que toman. El que se droga, ¿con quién se junta? Con otros, y hacen sus grupos de personas bajo su mismo pecado. ¿Sí? El que es promiscuo sexualmente, si lo platica con alguien honesto, lo ofende. Pero si lo platica con alguien perverso, anida su perversidad y se junta con esa persona. El pecado, la lepra, te hace insensible. ¿Cuál es el problema hoy? Que mucho pecado ya está en el sistema social y la gente no se da cuenta, ¿sí? Y lo ve como algo normal. Y estamos siendo infectados por el pecado y estamos sucumbiendo. Y a veces la persona ya no está aislada, vive en su misma casa, vive con sus papás, vive con su esposa, pero ya está solo, ya no platica con la persona, ya no está con ella, está pero no está. ¿Sí te das cuenta? Puede estar físicamente, pero ya está aislado en sus pensamientos, ya está aislado en su corazón, ¿sí? Y vivirá en esa condición mientras tenga esa lepra. Y había leyes que habían sido especificadas y todas esas leyes todavía se conservaban en los tiempos de Jesús. Se conocen como las leyes sanitarias. ¿Sale? Vamos a Lucas entonces y veremos qué estaba pasando. Dice, yendo Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Dice, vamos a subir a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en la parte de arriba. Dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Iba pasando por el camino. ¿Sigue? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro ¿cuántos? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque sabían que eran leprosos. Sabían que si un leproso se acercaba demasiado a alguien, podía contaminarlo. Imagínate su familia, si tu papá era, solamente lo podías ver de lejos. Ya no podías abrazarlo. Y el papá mucho menos. Sabía que si se acercaba a él, lo iba a contaminar. Y él se aislaba. Entonces, estos hombres de lejos, pero algo ha de haber sucedido con esos leprosos. Alguien les ha de haber hablado de Jesús. Ellos han de haber escuchado de Jesús en algún momento de su vida. O uno antes de ser leproso, le habían dicho de Jesús. Y escucharon que iba a pasar por ahí y fueron a buscar a Jesús.
Ese es el común denominador de la gente que su vida es transformada. Jesús dice: venid a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Ve a Jesús, acércate a Jesús. Y ellos, dice ahí, que se acercaron, los cuales se pararon de lejos. ¿Sigue? Y alzando su voz, porque estaban de lejos, diciendo: Maestro Jesús, ¿qué les dijo? Ten misericordia de nosotros. Para nosotros el término misericordia a veces no tiene mucho sentido. Para alguien que no conoce las escrituras, nosotros comenzamos a aprender los términos, porque a veces decimos: Señor, ten misericordia, pero cuando aprendes el concepto, entiendes qué es misericordia. Hay tres frases que te quiero decir hoy, que es una: justicia, misericordia y gracia. ¿Sale? Mira. ¿Qué es justicia? Es recibir lo que merezco. ¿Qué es justicia? Recibir lo que merezco, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Si debo, ¿qué es lo justo? Que paguen. Si me deben, que me paguen. ¿Sí? Esa es justicia. Dios es un Dios de justicia. Dios paga con justicia. Dios quiere que hagamos justicia. ¿Sí? Siguiente. Misericordia. ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que merezco. Imagínate que yo le deba a mi hermano Paco, ¿no? Le debo dinero. Y misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Qué es lo justo? Que yo vaya con Paco y le pague. Esa es justicia. Pero Paco va a hacer misericordia conmigo, y yo voy y le quiero pagar a Paco, y Paco me dice: no, Martín, no te preocupes, no me debes nada. Oye, pero si te debo, no me pagues. Esa es misericordia, no recibir lo que merece una persona. Y muchos, todos creo, estamos vivos por pura misericordia de Dios. No hemos pagado o no hemos recibido castigo que mereciéramos por nuestro pecado. Estos hombres, ¿qué estaban pidiendo? Misericordia, porque ellos sabían que estaban mal. Ellos sabían que su condición de pecado les había llevado a ser exiliados y a ser leprosos. Y ellos estaban pidiendo: Señor, que no nos paguen conforme a nuestros pecados. Y mira, gracia, ¿qué es gracia? Recibir lo que no merezco. ¿Qué es gracia? Yo voy con Paco. Justicia es que yo le pague. Misericordia es que él me diga: ¿sabes qué, Martín? No me pagues. Gracia es que Paco diga: ¿sabes qué? No me debes nada, es más, yo te voy a dar a ti. Y saca Paco uno de 500. Y me bendice. Oye, pero yo te robé, yo te debía, ahora tú me estás dando a mí. Eso es gracia. Recibir algo que no merecemos. La mayor gracia de Dios es la salvación de nuestras almas. Amén. La mayor gracia. Y Dios, hay niveles de gracia, pero la gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer su voluntad con gozo. Y es recibir aquello que nunca alcanzaríamos con nuestras fuerzas, nunca alcanzaríamos con nuestros méritos. La gracia es inalcanzable por nuestros propios méritos. La gracia es un regalo de Dios, inmerecido. Amén. Y vemos que tenemos a un Dios justo, a un Dios misericordioso y a un Dios de gracia. Amén. ¿Puedes decir amén? Ese es tu Dios, ese es Jesús. Y Jesús en cada historia se muestra y se revela. Amén. Y muestra su carácter. ¿Sale? Seguimos. Dice: cuando Él los vio, les dijo: vengan, acérquense, los voy a tocar.
y Padre, en el nombre de Jesús, sana a este leproso. Y sana, y empezó a ministrarlos. ¿Eso hizo Jesús? Cada historia es diferente, tiene connotaciones diferentes, porque Dios nos quiere enseñar algo, ¿sí? Dios le quiere enseñar algo a los que están escuchando y a sus discípulos. Por lo regular, donde iba Jesús, iban sus discípulos. Y Jesús aquí no hizo otra cosa más que apelar a la obediencia. ¿Sabes que la obediencia te puede traer sanidad, bendición, provisión? Porque Dios trabaja así. Fíjate, dice, cuando Él los vio de lejos, ellos le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Les dijo Jesús, también les habló fuerte para que le escucharan: id, mostraos a los sacerdotes. Hasta ahí. Y mira lo que ellos hicieron. Y aconteció que mientras iban, ¿qué? Fueron limpiados. ¿Qué pasó en la mente de estos 10 leprosos? ¿Qué pasó en su vida? De lejos clamaron a Jesús. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Él respondió. Y hay cosas tan sencillas que Dios nos dice que hagamos, y si las hacemos obtendremos el beneficio de parte de Dios. Y les dijo: vayan con los sacerdotes, ¿sí? Y nada más. No les dijo si los iba a sanar. ¿Les dijo que los iba a sanar? ¿Les dijo que los iba a restaurar? Nada, les dijo: vayan con los sacerdotes. Y ellos, ¿qué hicieron? Creyeron. ¿Sí? Y después de creer, ¿qué sigue? ¿Qué denota que yo creo? Número 1, creo, fe. Número 2, segundo paso, obedezco. Amén. La fe sin obediencia no es fe. ¿Sale? Si yo creo que es verdad, yo tengo que avanzar. Y mira, la Biblia no nos dice de la distancia desde ese lugar hasta el templo. No nos dice, pero fue un tiempo glorioso. ¿Escuchaste? Estos 10 personajes comenzaron a caminar. Vamos con el sacerdote, ¿qué hacemos? Pues vamos. Si ya nos dijeron que hay que ir, pues hay que ir. Vamos. Y se pusieron de acuerdo. Y entre ellos había un samaritano. Ahorita te explico del samaritano. Ellos se acercaron y comenzaron a caminar. Pregunta. Bueno, lo leo. Dice que fueron limpiados. ¿Cómo se dieron cuenta que fueron limpiados si en esa época no había espejos? No había celulares para tomarse la selfie y ver, no, me salió chueca. No había. ¿Cómo se dieron cuenta? Número 1, dice la hermana Lore, se empezaron a ver. El que no tenía nariz, ¡wow!, hasta nariz griega. Empezaron a verse, empezaron a notarse. Oye, ya viste. Y esa caminata fue algo maravilloso. Experimentaron en su cuerpo la gracia, la misericordia, el milagro de Dios. ¿Y qué otra cosa experimentaron? Ellos iban caminando, pudieron ver a otros su milagro, tal vez pudieron ver sus manos, pero hay algo importantísimo, hermano. ¿Cómo se dieron cuenta que estaban siendo sanados? La gente los vieron. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando ellos iban caminando y comenzaron a sentir el aire, la arena, pudieron tocarse y comenzaron a sentir, cosa que el pecado, que la lepra les había impedido.
Mi pastor una vez dio testimonio, dice que él ya no sentía, o sea, tomaba tanto que cuando él dejó de tomar y sintió por primera vez la brisa del aire, dice, lloraba. Pierdes la sensibilidad. Lo primero que hace Dios en el corazón de un ser humano, comienza ¿a qué? A sentir. Comienza a darse cuenta que está mal, comienza a dolerle el pecado. Si tu pecado no te duele, si tú estás en pecado y no te duele, estás muerto. ¿Sí? A lo mejor no has cambiado, pero ya te empieza a doler. Estoy mal, Señor, ayúdame. A lo mejor ya comienzas a sentir la brisa. A lo mejor el Espíritu Santo ya está haciendo su obra en ti. Amén. Y ellos en esa caminata comenzaron a percibir el sol, comenzaron a percibir el aire, la arena donde iban caminando, y ellos iban dándole la gloria al Señor. ¿Sale? ¿Sigue? Entonces, después de esto, uno de ellos, porque pasó un tiempo, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió, glorificando a Dios, ¿cómo? A gran voz. Imagínate, él ya había sido destinado al destierro, a vivir fuera del campamento. Ya iba a ser, la gente sabía qué pasaba con los leprosos. Se le estaba dando una nueva oportunidad de vivir, y regresó gozoso y alzando la voz y glorificando a Dios. ¿Sale? ¿Sigue? ¿Y qué hizo? Se postró rostro en tierra. ¿A dónde? A los pies de Jesús, dándole gracias. Y era samaritano. ¿Sigue? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La Biblia nos muestra el corazón de Jesús. La Biblia nos muestra las intenciones de Jesús. ¿A Dios le interesa que tú seas agradecido con Dios? Pregunta, escúcheme acá. ¿A Dios le interesa que tú seas agradecido con Dios? Claro, a Dios le interesa que tú le expreses su gratitud, mi gratitud, por sus bondades, por lo que Él hace, que seamos agradecidos. Y Él dijo: ¿y los 9? Si yo sané a 9, ¿esos dónde están? Solo este samaritano. Pregunta, ¿quién es un samaritano? Los que no creen en Jesús. Dice, los que viven en Samaria, pues sí, ¿no? ¿Quién es un minatitleco? Pues el que vive en Minatitlán. Sí, un samaritano son los que viven en la región de Samaria. Sí, pero los samaritanos en la región de Samaria ya eran mestizos. ¿Sí me explico? O sea, ya no eran, el pueblo judío solamente era el pueblo judío, no se mezclaba con otros pueblos. Eran legítimos y ellos le daban un valor importante a la raza. Hay gente así, como hoy en día, discúlpame la comparación. Si tú tienes un perro legítimo, de raza, de pedigrí, ¿cuánto te cuesta? Mucho dinero, 50,000 pesos o más. Tienen su genealogía, porque cuando te los venden te dan hasta su carta de su árbol genealógico, y él es un Bull Terrier, su papá es Bull Terrier, su mamá es Bull Terrier, y toda su genealogía, y entonces le dan un valor ¿qué? Mayor, porque es legítimo, ¿sí? Y si tú tienes un perrito criollo, un perrito mezclado, ¿cuánto te cuesta? Nada, ese te lo regalan, llévatelo, ¿no? Hasta te dan una bolsa de croquetas. Llévate las croquetas, ya está vacunado, llévatelo. Porque para la gente no tiene mucho valor, o tiene menos valor. ¿Qué está mostrando Dios en este pasaje? Que para Dios no hay una raza, ¿sí? No hay un apellido, no hay un estatus. Para Dios todos somos iguales. Y a veces el que menos pareciera que mereciera es el más agradecido. Amén. El que menos, no, este no, y es el que más hace.
¿Sale? Entonces dice, y este era samaritano, ¿sigue? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Regrésame la pregunta. Dice, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Vamos a responder esta pregunta. ¿Dónde estaban los 9? Pregúntale al que está a tu lado, hey, ¿dónde estaban los 9? ¿Qué pasó con los 9? ¿No? ¿Dónde se fueron? ¿Sí? Por ser judíos, se habrán presentado con los sacerdotes, pero ya había pasado un tiempo. Si no, Jesús fuera ilógico en decir, a ver, ¿dónde están? ¿Sí me explico? O sea, Jesús no lo preguntó por preguntar, sino él calculó el tiempo, como que ya fueron a los sacerdotes y ya es para que hubieran regresado. ¿Sí me explico? O sea, ya había pasado un determinado tiempo como para decir, ¿qué pasó con estos hombres? ¿A dónde creen, hermanos, que se fueron? Hay cosas que no son malas, aparentemente, pero son malas cuando tú le tienes que dar la gloria a Dios. ¿Es malo que te reúnas con tu familia? No, pero si ese día tú tienes una reunión, no, hay casos muy diferentes, no me quiero meter ahí, pero en este caso, ellos habían sido ¿qué? Dice que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Amén. Y entonces estas personas, ¿a dónde regresaron? Y lo quiero poner desde lo más bueno hasta lo más malo. Tal vez ya tenía tiempo de no ver a su esposa. Yo lo hubiera hecho, ¿no? Imagínate, estás exiliado, no has visto a tu esposa, no has visto a tus hijos, ¿qué harías? Regresas a casa. Imagínate 10 hogares, 9 hogares donde regresaron esos hombres. Mujer, aquí está tu esposo. Y lo voltean a ver. Oye, ¿no tienes nada? No, no tengo nada. Mira, Dios me sanó. Ven, y era una fiesta en ese hogar. Amén. Pero no regresaron a Jesús. Igual hubieran regresado con su familia. Vamos, ¿y quién te sanó? No, pues un hombre me dijo, ve con los sacerdotes. Ya está ahí. Pero no le dieron la gloria a quien que lo merece. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado, hermanos? Ahora que hubo la pandemia, yo escuchaba pláticas de familiares, conocidos, y decían, ya quiero que termine la pandemia. ¿Para qué? Porque no nos hemos podido reunir a tomar. Imagínate, no sé si tú lo escuchaste, pero mucha gente quería que terminara la pandemia para poder ir al cine, para poder ir a la fiesta, para poder reunirse con los amigos. O sea, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Estas personas que ahora eran sanados deberían de darle la gloria a Dios. Otro más insensato pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Ahora que soy sano, ahora puedo ir a volver a ver a aquella que no la había visto. Y se fue a ver a la muchacha. Porque el corazón de alguien, cuando no es transformado, cuando viene una sanidad física, pero su corazón no es cambiado, vuelve al mismo lugar de donde estaba esclavo. Y tal vez muchos extrañaban volver a tomar, muchos extrañaban volver a estar ahí. Ayer que les decía a estos jóvenes en el anexo, les digo, si hoy te abriéramos la puerta, ¿dónde irías? Y muchos se reirían como diciendo, a tomar, de ahí soy. Pero Cristo quiere abrirte las puertas, no de aquí, le digo, de tu corazón, para que tu vida sea transformada, tu vida sea cambiada. Y Dios, a través de esta historia, nos muestra qué debemos de hacer cuando Dios hace algo con nosotros. Y no solamente una sanidad, ¿sí? Porque Dios nos puede sanar. Y yo he visto mucha gente que ha sido sanada yo trabajo en un hospital, y que te prometen
servir a Dios. Y cuando están sanos, se les olvida darle la gloria al que lo merece. ¿Sale? ¿Sigue? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Por qué, hermanos, quería Jesús que ellos regresaran? Jesús no solo te ofrece sanidad. Jesús no solo te ofrece paz. Jesús te ofrece algo mayor. Jesús es un Dios eterno. Jesús te ofrece cosas eternas. ¿Sí? ¿Sigue? Dice, y le dijo, porque todavía en esa escena, ¿dónde estaba el samaritano? Postrado a sus pies. Desde que llegó, se postró a sus pies y adoró y estuvo ahí adorando. Y él dijo, ¿y dónde están los otros 9? Tal vez vienen por allá. No, no están, sino este extranjero. Mira, este es mestizo, este no merece ni ir al templo con nosotros, y está aquí postrándose. Y observa, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Así dice? No, le dice ¿qué? Tu fe te ha salvado. Ayer recordamos en el discipulado de que nos salva Jesús. Nos salva, número 1, del pecado. El pecado ejerce una fuerza sobre el ser humano para mantenerlo esclavo. Él nos libera del pecado. Nos salva de la muerte eterna. ¿Sí? Nos salva de la ira de Dios. Un día Él derramará su ira sobre el mundo. Y nos salva del infierno. Amén. Cuando recibimos salvación, estamos recibiendo la liberación de nuestros pecados. Estamos recibiendo la vida eterna. Que aunque este cuerpo perezca, ¿sí? Recibiremos la vida eterna. Estos 9 hombres recibieron, los 10 recibieron el milagro de sanidad. Pero al pasar el tiempo, yo creo que hoy ya no están. ¿Dónde estarán esos 10 leprosos? ¿Qué tiempo habrá pasado para que murieran? ¿20 años? ¿40 años? ¿50 años más? Y murieron. Y este leproso, ex leproso, no solo recibió el milagro en su cuerpo, recibió ¿qué? La salvación de su alma. Fue salvo de la muerte. ¿Qué más? Del pecado, de la ira y del infierno. ¿Puedes pensarlo en esas 4 cosas? ¿Puedes pensarlo un momento? Eres salvo del pecado que está sobre ti. Eres salvo del juicio que vendrá sobre la tierra. Eres salvo de la muerte eterna, separado de Dios por la eternidad y de ser lanzado al lago de fuego. Su amor, su gracia, su misericordia. Esto tiene que ser revelado. Esto es obra del Espíritu Santo. Por eso a la gente que no tiene el Espíritu dice, esas son fábulas de la iglesia. ¿Cómo que el infierno? ¿Cómo que nosotros lo creemos? Y es verdad. Amén. Y vemos el amor de Jesús. Sigue. Mira la imagen. La sanidad, ¿qué? Es temporal. Hermano, si tú estás enfermo, déjame decirte que tu enfermedad es temporal. ¿Sí? No hay mal que dure 100 años, dice, ni persona que lo resista. O sea, la enfermedad un día entró primero por causa del pecado. La enfermedad, vino la muerte. ¿Sí? La enfermedad nos sirve a nosotros para hacernos más humildes. Pablo dice que él oró porque él estaba enfermo y le dijo a Jesús, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La enfermedad nos hace ser humildes, nos hace reconocer que somos frágiles, ¿sí? Nos hace reconocer que no podemos,
y que Dios puede hacer milagros de cosas tan triviales. A mí me pasó algo muy interesante, creo que se los platiqué. Dios usó 2 abejitas para sanarme. No sé quién haya escuchado esta anécdota. Y yo cada que lo contaba, sin conocer al Señor, yo me reía. ¿Por qué? A mí me pasó que cuando yo sufría de unas arritmias cardíacas, el corazón se me aceleraba. Yo tenía la sensación de que la lengua se me metía, era una sensación de asfixia y yo me agarraba la lengua. Me tenía que agarrar porque yo sentía que la lengua se me iba a ir. Entonces, esa ocasión que fui atrás del Naranjito, fuimos a consumir droga, me empezó la arritmia cardíaca. Yo sentía que se me salía el corazón y pues me fui a mi casa. En el camino rumbo a mi casa sentí 2 piquetes en el corazón, así en esta zona. Y yo dije, ya me infarté. O sea, pues me dolió, donde sentí los piquetes y donde me toqué para agarrarme el corazón eran 2 abejas. Donde las aplasté, salieron. Y yo dije, ay, no me infarté, eran las abejas. Y me fui a mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, yo ya llegué más tranquilo. Y esto yo lo platiqué muchas veces con risa, porque yo decía, oye, fíjate que me iba a infartar, y no, que me iba a infartar, eran las abejas. Pero luego estudiando, sé que las abejas, cuando pican, segregan una sustancia que es un relajante muscular, y las ocupan hoy hasta para hacer terapias a pacientes con artritis, con dolores, etcétera, etcétera. Y cuando hago reflexión, un día que estaba meditando en esto, venía yo de Coatzacoalcos con mi esposa y le comencé a contar. Y le dije, creo que Dios, en su gracia, en su misericordia, envió 2 abejitas. Alguien sin valor, ¿sí? Alguien que no merecía nada, envió 2 abejitas y este hombre se va a infartar, este hombre se va a morir. Bueno, en lo que llega a su casa, yo creo que el diablo se frotaba las manos, me dice, ya me lo eché, está bien, para que se le quite. Y Dios envió 2 abejitas y me picaron. Y ahora que yo lo recuerdo, digo, Señor, gracias. Gracias porque tú usaste la naturaleza para sanar. A veces una pastilla tú te la tomas todos los días y tú dices, otra vez la pastilla. Brother, es la gracia de Dios a través de la ciencia que está usando una cosita, una pastillita en tu cuerpo para que tu corazón no se acelere. Si no tomaras la pastilla, muchos ya no estuvieran vivos. Dios está usando la gracia, la misericordia para alargarnos nuestras vidas con un propósito. Escúchame, tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, ¿sí? De esos 9 leprosos perdieron su propósito, perdieron el milagro más grande para testificar y poder decir, un hombre me sanó, ese hombre es Jesús. Sino este 10º hombre samaritano regresó a darle la gloria y la honra a Jesús. Pregunta, ¿cómo se le da la gloria a Dios? Pues dice que regresó. Regrésamela. Otra. Dice, otra. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Avanza. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y ¿qué? Diese gloria a Dios, sino este extranjero. Él le estaba dando la gloria a Dios. Pero ¿a quién se estaba postrando? ¿Y Jesús quién es? Jesús es Dios. ¿Escuchaste?
Ahora, Jesús no está físicamente. ¿Cómo hoy nosotros le damos la gloria a Dios? ¿Cómo? Por la fe. Tú te puedes postrar a Jesús. Para el judío había niveles de postración. O sea, venía alguien de renombre, podrían hacer una inclinación. ¿Sí? Otros, si era Dios, podían hincarse. Y otros literalmente se postraban, o sea, acostado en señal de humillación, porque eso simbolizaba de alguna manera el ser humillado. ¿Sí? Y eso hacían los enemigos. Cuando tomaban un esclavo le decían híncate, o sea, humíllate, que te pusieras por abajo de esa persona. Y muchos los hacían que se acostaran. Era una señal de humillación. Cuando tú te postras a Dios en fe, no aquí, no les voy a pedir, hermanos, ahora vamos a humillarnos. No te voy a pedir que te postres, que tú lo hagas en tu casa. Sí, cuando tú ores, que tú en una señal de humildad, tú digas, Señor, aquí estoy. ¿Cómo se le da la gloria a Dios? ¿Qué hizo este hombre? Regresó ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Y no dudo que le sirvió. Le dijo, vete. Pero la mayoría que Dios le decía, vete a tu casa, ahí donde estaban siempre le servían a Dios. Una manera de darle la gloria a Dios es sirviéndole a Dios. No le puedes pagar porque es algo impagable. Mira, una vez escuché a un pastor que dijo a un hermano que había tenido una enfermedad grave, le dijo, ¿Dios te sanó? Sí, gracias a Dios, Dios me sanó. ¿Cuánto te hubieras gastado en el tratamiento de esa enfermedad? No, pues un dineral. Bueno, así debe ser tu ofrenda, le dice. Y yo lo escuché, yo dije, este ladrón. No, hermano, a Dios no le puedes pagar con dinero. No alcanza. ¿Cuánto cuesta tu salvación, hermano? Pues trae tus dineros a la ofrenda. No, el dinero no alcanza, el dinero es temporal. No alcanza para pagarle y darle la gloria al Señor. Es una vida entera consagrada a Dios. Glorificar a Dios, darle gloria, es reconocer nuestros pecados. ¿Sí? Es reconocer que Él es Dios y vivir para Él. Y cuando Él nos regala, síguelo al final, la vida eterna, podemos saber y vivir confiados y que tenemos un propósito de vida. La última imagen. Dice, la sanidad es temporal, la salvación es eterna. Yo creo en los milagros, hermano, y yo oro por los pacientes. Y mira, yo he visto milagros de personas. Yo he visto gente en el lecho de muerte levantarse. Te platiqué que oré por un paciente entubado en Pemex. Me dijeron, no te van a dejar entrar. Le digo, si voy de parte de Dios, sí. Y fui. Y hablé con trabajo social. Me dice, sí, pásale, soy un ministro, pásale. Entré, ese hombre estaba entubado, ese hombre adoraba la muerte. Oré por ese varón. Gracias a Dios, Dios hizo el milagro. Yo dije, ¿qué hago? Dije yo, pues está entubado, no me escucha, pero yo sé que el alma está ahí y escucha. Y yo le prediqué al oído y él entubado. Y cuando termino de orar por esa persona, él así entubado con la mascarilla y el tubo puesto, se paró y me volteó a ver. Y ya se volvió a acostar. Y digo, bueno, sale, Dios te bendiga, y me fui. ¿No? Espantado yo también porque pues, se me paró enfrente. Gracias a Dios, en ese momento todo se calmó. Antes de orar pasó el de intendencia, fue una locura ahí, hasta que Dios trajo bonanza y ese hombre se restauró. Al segundo día lo extubaron y le contaron, oye, vino un pastor a orar por ti y no quiero que me veas a mí, hermano,
Yo quiero que tú veas a Cristo cuando tú vas de parte de Jesús, lo que Él puede hacer. Amén. Y le dijeron, oye, vino un pastor a orar por ti, y dice, quiero conocer ese pastor. Y su familia, que también adoraba la muerte, decía, a ver, ¿y quién es ese pastor? Ya me andaban buscando. Gracias a Dios no me encontraron. Al tercer día fui y le prediqué el evangelio. Yo pensé que había creído, porque todavía fuimos a su casa a orar por él. La tercera vez que fuimos a verle, él volvió a prender su altar de la muerte. ¿Y sabes a quién le daba las gracias por haber sido sanado? A la muerte, ¿no? Gracias a la muerte, en la muerte lo... Y yo así, Señor, ten misericordia. No le dio la gloria a Dios, ¿sí? El único que puede hacer el milagro de salvación es Dios. Dios puede sanar, pero la sanidad es temporal, ¿sí? La salvación es eterna. Este hombre ahora con lo del COVID murió. No sé si se arrepintió, ya no. Me lo encontraba esporádicamente, pero seguía adorando a la muerte. Dios lo sanó, imagínate, al filo de la muerte, había tenido como 3 infartos. Lo regresó a la vida, pero no le dio la gloria a Dios. Dios quiere que nosotros le demos la gloria a aquel que la merece. Y si tú le das la gloria a Dios y te postras ante Dios, y no es que estés en el suelo todo el tiempo, que tu vida sea una vida de gratitud y de reverencia al Señor, ¿sí? Mantendrás humillado a Dios, pero en el mundo serás enaltecido por su gracia y su misericordia. Y Él, hoy cuando oro por las personas, ya no espero una sanidad temporal. Ya no me preocupo. Antes yo sufría, yo quería ver los milagros y los he visto, pero ahora ya no sufro. Simplemente oro, les predico el evangelio. Si ore por mí, le digo, espérame, sí voy a orar, pero te tengo que explicar que estás muerto en tus pecados, que necesitas nacer de nuevo, que no eres hijo de Dios, que necesitas entregarle tu vida a Jesús. Y mucha gente lo cree. Amén. Y unos son sanos, otros no. Pero yo he entendido algo, que la gracia mayor, la salvación del alma, es la gracia sobrenatural. Yo le iba a poner de título a esta enseñanza, más que una sanidad. Es que le puse este título. O sea, no solo Él lo sanó, les regaló la salvación. Escuchen, Jesús quería salvar a los 10. Aquí, ¿de quién dependió la salvación? La salvación es de Dios, ¿sí? Pero no regresaron a Él. Amén. Dios es que salva, Dios es el que hace la obra. Pero tenemos que volver a Jesús. Amén. Y ellos se perdieron de la bendición de su gracia. Que no nos pase, hermano. Que no nos pase. Yo conozco mucha gente con testimonios de milagros escondidos, porque por vergüenza de su vida no los testifican. Dice, ¿cómo voy a decir que me sanó si mira cómo vivo? ¿No? Pero Dios hizo la obra. Dios sigue haciendo la obra. Y Dios quiere cambiar nuestras vidas. Y si Dios lo hizo con esos leprosos, lo puede hacer con nosotros. Y lo más hermoso, que ellos ahora podían sentir. ¿Escuchaste? Que ellos ahora podían percibir lo que la muerte hace, que nos hace insensibles. La vida en Cristo ahora nos hace ¿qué? Sensibles. Y esta palabra la compartí ayer, y mira, sin querer, una joven se postró. Yo no le dije nada. Se postró ahí al Señor. Y surgieron muchas preguntas, me preguntaron de los ídolos, les expliqué con temor y conocimiento. Y gracias a Dios fue un tiempo glorioso. Ahí está de testigo mi hermano José Luis,
gracias a Dios recibieron la palabra. Y Dios nos manda eso, a predicar el evangelio a toda criatura. Los milagros los hará Jesús. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y yo quiero orar por dos cosas, pero la mayor de ellas es porque Dios vuelva a sensibilizar nuestro corazón. ¿Escuchaste? Tal vez tu corazón ya no es el mismo. Ya se ha hecho insensible, número uno, a tu relación con Dios. Ya no te importa si oras o no oras, si lees o no lees Biblia. Ya te has hecho insensible a tu relación con Dios. Y si tu relación con Dios no está viva, tu relación con las personas menos. Cuando ves una necesidad, ya no te duele. Ver a un pecador, ver a alguien en una situación de maldad, ya no te duele, ya no te late tu corazón, ya no dices, Señor, salva esta alma. Ya dices, ala, este mundo tan perverso. ¡Hala, qué maldad tan grande! Mira aquel cómo está. Pero ya no te duele de decir, mira a esa persona. Mira, Señor, sánalo, cámbialo, transfórmalo. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, que su corazón se enfríe. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hoy tú le puedes decir al Señor, Señor, que yo vuelva a sentir, papá. Que yo vuelva a latir mi corazón por las almas. Que yo no espere una exhortación un domingo, que yo no espere una exhortación de alguien. Que tu Espíritu Santo me mueva, me motive a servirte, a hablar de ti, a testificar de ti con sabiduría y con gracia. Oro, Señor, por tu presencia hoy, que tú hagas tu obra. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra y quites toda lepra de nuestro corazón, Señor. Quites todo pecado, confiesa tu pecado si lo hay. Tal vez ese pecado es lo que te ha apartado de Dios. Dile, Señor, perdóname, límpiame, sáname y pueda darte la gloria y la honra a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, papito lindo. Y amén, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Vamos a entonar esta alabanza, la última que ministraron. Pon la pista ahí y que Abdiel la mueva en lo que... apóyenme las de la alabanza. Vamos a ministrar la última, la tercera alabanza. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias por el sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Algo de lo que debemos de dar gracias siempre. Dicen que una vez un pastor fue a una aldea y le presentó una película de la muerte de Cristo a los indígenas que estaban ahí. Si lo mueves para allá, a los indígenas que estaban ahí, y les dice a estas personas, al líder de la tribu, el líder de la tribu le dice al pastor, oiga, ¿y usted cree que es verdad eso que pasa ahí? La muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús. Sí, dice, es verdad, y mucha gente estaba llorando. Y le dice este hombre, oiga, ¿y por qué usted ya no llora? Dice, ¿por qué no llora? Si es verdad y yo veo que todos lloran y usted es el pastor y no llora. A veces, como hablamos tanto de la salvación, del sacrificio de Cristo, ya nos hacemos insensibles. ¿Sí? Una vez oré por un amigo y él ya estaba preparado, ya Dios había preparado su corazón, y le dije, ¿sabes qué? Cristo murió por ti y Cristo te ama
Y ese hombre se puso a llorar, se puso a llorar. Ya estaba, Dios había preparado su corazón. Lo curioso que a la semana que me lo encuentro me dice, oye, ¿qué me hiciste? Dice. Le digo, ¿cómo que qué te hice? Sí, esas mismas palabras yo se las dije a otro amigo, dice. Estábamos platicando y yo le dije a mi amigo, Cristo murió por ti, Cristo te ama. Y no lloró, dice. Le digo, no, le digo, es que en tu caso Dios ya había preparado tu corazón. En el otro, pues no, ni sabía. Pero Dios anhela que tú le alabes, que tú le adores, que tú le reconozcas. Amén. Ponte de pie, hermanos. Vamos a adorarle, a reconocerle. Él es digno de nuestra voz. Él es digno de que le alabemos. Él es digno de suprema alabanza.